Bueno, a ver, en esta oportunidad vamos a ver un diálogo seguramente exquisito de tan solo 2 minutos entre un periodista argentino muy conocido y Javier Milei. Javier Milei que despierta pasiones y odios. Javier Milei es una figura que despierta pasiones y odios. Javier Milei es una persona que evidentemente, pese a yo no estar de acuerdo con todas sus ideas, yo digo, che, loco, está causando una revolución. Tanto en la mente de los jóvenes con respecto a la política y en el mundo político. Porque evidentemente Javier es una persona que molesta. ¿Está bien? Es una persona que le molesta a los políticos. Y el nivel de influencia que está teniendo está creciendo cada vez más. Entonces, pese a no compartir algunas de sus ideas, como cristiano creo de que hay algunas de sus ideas liberales que no podríamos abrazar, creo que le está haciendo mucho bien al debate político y creo que muchas cosas en las que hoy está inmersa Argentina y todo el cono sur con respecto al socialismo y demás, Javier Milei vino a presentar esa batalla, ¿no? Y a través de su aparición, creo que muchos están emergiendo y eso está bueno para equilibrar la balanza en cierto sentido. Pese a que vuelvo a repetir, hay otras cosas que digo, la verdad es que no concuerdo en lo más mínimo. Vamos a ver, en este video, el video se titula de la siguiente manera. Milei dice que cree en Dios. Milei dice que cree en Dios. En muchas oportunidades hemos visto que Milei apela a la Biblia para dar alguna que otra explicación acerca de el por qué parece que aún los textos sagrados más primitivos sostienen su misma postura, ¿no? En varias oportunidades también hemos dicho de que, al menos desde este humilde espacio, consideramos que la interpretación de algunos textos a los que apela para sostener el liberalismo por medio de los textos bíblicos me parece injustificada. Cosa que me salieron ahí un montón de fans de Milei a criticarme que esto que el otro. Algunas veces parecen ser más fieles a Milei que a la exégesis sana y pura de la escritura, ¿no? Pero bueno, eso es capítulo aparte. Vamos a ver qué es lo que dice Javier Milei acerca de Dios. Vamos. ¿Vos crees en Dios? Definitivamente. Eso, estas respuestas a mí me parece que hay veces que las personas a las que criticamos por no ser cristianas la tienen más clara que los propios cristianos, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos a un pastor de estos muy populares que suelen aparecer en medios de televisión, ¿no? En medios de comunicación, perdón, ¿no? En la televisión. Vos le preguntás, ¿crees en Dios? Y medio como que te responde, o cuando habla acerca de sus convicciones religiosas, medio como que te responde muy suave, ¿no? Como para pasar medio desapercibido. En cambio, Javier Milei no está identificado con ninguna religión. Y cuando le pregunta, ¿crees en Dios? Absolutamente, definitivamente. O sea, respuestas contundentes. Necesitamos líderes cristianos con respuestas contundentes en estos tiempos en donde la ambigüedad y la tolerancia y demás parecen ser la bandera, el estandarte que lleva, que debemos de cargar, ¿no? No, en absoluto. Hay cosas que no se transan y una de ellas es el tema de Dios. Así que me parece apropiado la respuesta contundente. Definitivamente creo en Dios. El diablo es el Banco Central, antes que Satanás. No, pero vos sabés que, a ver, pero no está lejos. Porque si vos vas al Antiguo Testamento o si vos querés la Torá... Bueno, ¿ven cómo apela para sostener sus ideas al texto bíblico, ¿no? Para aquellos que profesan la religión judía, en Samuel 8 justamente se describe, o sea, todo el daño que te causa el Estado. O sea, que eso es raro, me citas la Torá. Por eso no quiero debatir con vos. Porque, claro, ¿Por qué no puedo hacerlo? No, pero podés hacer lo que quieras. Pero digo, mirá que yo entrevisto gente. Pero quien me pueda traer Samuel 8 del Antiguo Testamento... Pero aparte lo podemos leer acá, ¿no sabés? Es un espectáculo. A ver, esto me parece que es genial. Esto me parece que es genial. Porque vuelvo a repetir, puedo estar en desacuerdo con la interpretación del texto de Javier Milei. Pero que el chabón ponga sobre la mesa nuevamente... Tarea que le corresponde a los cristianos. Poner el texto bíblico como fuente de conocimiento y para sostener sus ideas, aun cuando a diferentes periodistas, tal y como es el caso de Novarecio, les choque, les resulte llamativo, por decirlo de alguna manera, lo pongo igual. ¿Por qué? Porque mis convicciones se sostienen
y hayan una justificación en estos textos sagrados. Esa es tarea de los cristianos. Y a mí me parece fantástico. Y hay algunas veces que a algunos cristianos hasta les da cierta vergüenza, ¿no? De transmitir sus convicciones de forma pública. No entiendo el por qué, pero les da vergüenza. En cambio, un chabón al que muchos dicen, pagano, hijo del diablo, cosas por el estilo, el flaco está haciendo un montón de ruido y cada 2 por 3 está citando la Biblia. ¿Es parte de la batalla cultural? Sí. Y vuelvo a repetir y no me voy a cansar de repetirlo. Creo que lo que hoy muchos llaman batalla cultural dentro de la cosmovisión cristiana es una batalla espiritual, que evidentemente se expresa por medio de culturas. Entonces yo no estoy en desacuerdo con la batalla cultural. Simplemente digo, la cosmovisión cristiana proporciona una explicación más acertada de este fenómeno cultural y que es el problema espiritual que radica en el ser humano, que se expresa por medio de lo cultural. Entonces, en la batalla cultural se requiere volver a poner los valores cristianos sobre la mesa diciéndole, muchachos, les guste o no les guste, esta es la verdad. Y si quieren discutirlo, que vengan de a uno, muchachos. Este espíritu de Milei, por así decirlo, es lo que necesitamos en líderes cristianos, sinceramente. Te dice todas las cosas que... Porque ¿qué es lo que pasa? Samuel ya estaba grande, los hijos no querían involucrarse en la misma actividad, y entonces... Altos chorros eran los hijos, recordemos. Yo para mí, ahí Milei durmió. Durmió Milei. Porque tranquilamente, dentro de su cosmovisión, él podría decir que los hijos de Samuel representan de alguna manera la casta política que, a través de la fuerza opresora del Estado, los impuestos y demás, obligaban al pueblo a darles más de lo que se merecían y ellos se embriagaban con el fruto del trabajo de los más débiles, de los trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí durmió Milei para mí, porque ese es el mejor ejemplo al que podría haber apelado. Y cómo Dios está en contra de este abuso de ciertas personas que ocupan un rol importante en la sociedad judía de aquel entonces. Para mí, ahí durmió. Durmió. Ah, tenés razón. Tenés razón. El que cometió un error fui yo. Es cierto. Para. Vamos a leerlo de vuelta. Creo que el que cometió un error fui yo. A ver, para. Te dice todas las cosas que... Porque ¿qué es lo que pasa? Samuel ya estaba grande, los hijos no querían involucrarse en la misma actividad, y entonces le piden un rey. Es cierto, yo me confundí, me equivoqué con la vida de Samuel, con la vida de los hijos de Elí. A lo que apunto es que el ejemplo está en los hijos de Elí. Tendría que haber apelado al ejemplo de los hijos de Elí, hubiera sido fantástico. Hubiera sido fantástico. Los hijos de Elí son la clave para poder explicar el punto de vista de Milei. Sí, me confundí yo, Samuel con Elí, me los mezclé. Son todos parte de una misma historia, me los mezclé. Pero en mi mente estaba, che, loco, ¿por qué es que no usó ese ejemplo? Entonces Samuel va y le dice a Dios, me están pidiendo un rey. Y Dios le dice, te piden un rey porque no me quieren a mí. Tomá, papá. Gol de media cancha. Te piden un rey porque no me quieren a mí. Nada, me parece que explica muchas de las cosas que vivimos en la actualidad. Dios, por favor, estoy... Sí, lo estamos explicando. Por favor, sí, Dios, sí. por favor. Sí. Sería que me acusen de esto Sí, también. que te digan que sí, ¿cómo se llama esto? El que está en un anatema, que una cosa de esto, claro. Entonces, en este contexto le dice, bueno, pero vos decile que te van a sacar esto, te van a sacar esto, te van a hacer esto, te van a hacer esto, ¿ok? Todo eso. Entonces, en el fondo, es la invención del maligno el Estado. De hecho, cuando vos vas ¿El Estado es el maligno? Sí. No sé. Ahí, para mí ya no sé. El Estado no es el maligno. Porque en definitiva hay ciertos... Hay Dios, en cierto sentido, no quiero cometer un anacronismo, pero en cierto sentido, a través de la figura religiosa de los sacerdotes y de los levitas, hay una forma de Estado en el antiguo Israel establecida por el mismo Dios para que administrasen, juzgasen a las 12 tribus de Israel. Entonces, acá es en donde yo digo, no opino igual con respecto a la interpretación de Milei, porque Milei evidentemente ve al Estado como la representación del maligno apelando a las escrituras, y digo, no, pará, porque anterior a eso, cuando Dios funda
a Israel como nación a través de las 12 tribus sin la necesidad de un rey que gobierne las 12, establece un sistema sacerdotal que evidentemente parece asumir el rol, en cierto sentido, para no caer en anacronismo, de lo que el Estado es hoy, ¿no? Y la gente tenía que ofrecer de alguna manera, no, vuelvo a repetir, no estoy cayendo en un anacronismo porque no estoy diciendo que es algo igual, pero sí tiene un rastro de similitud con lo que hoy se puede llegar a concebir como, evidentemente, los impuestos. Ahora, que hay un bochornoso uso de los impuestos para cosas injustificadas por parte del Estado, sin lugar a dudas. Pero eso no nos lleva a la conclusión de que o los impuestos sean malos o que la Biblia esté en contra de los impuestos. Para mí, en absoluto para nada, y el mismo Dios es el que establece, funda la nación de Israel basado en estos principios que en ciertos sentidos guardan cierta similitud con el Estado actual. Sí, al Nuevo Testamento, cuando vos vas al Nuevo Testamento, en San Lucas, cuando describe las tentaciones que recibe nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿cuál es la peor de todas? Cuando le dice el maligno que si se pone de rodillas frente a él, le dará el poder de todos los reinos, porque ese poder le fue dado. ¿Cómo querés que funcione el comunismo entonces? Funciona siempre mal. El socialismo siempre va a funcionar mal porque es una invención del maligno. Bueno, no, pero pará. Porque está bien, pese a que Milei no está queriendo hacer una defensa de... Pero bueno, ahí me parece de que nos quedamos con la historia a medio contar, ¿no? Porque evidentemente el sentido teológico del texto es que, bueno, los reinos de la tierra le han sido dados, que hay que charlar qué se quiere decir con que se le ha sido dado a Satanás, porque en definitiva siempre Dios fue el soberano, pero evidentemente Cristo, según la visión de Daniel capítulo 7, ¿recuerdan Daniel capítulo 7? El Hijo del Hombre que se acerca al anciano de días y le es otorgado todos los reinos, poder, autoridad, etcétera, etcétera. Ese Hijo de Hombre es Jesucristo. Y podemos ver una referencia a ello cuando en Mateo capítulo 28 Jesús dice todo poder me fue dado, toda autoridad me es dada, etcétera, etcétera, ¿no? Es una referencia al cumplimiento de la visión de Daniel capítulo 7 cuando el Hijo del Hombre se acerca al anciano de días y éste le otorga el dominio de todos los reinos del mundo, ¿no? La autoridad, poder, etcétera, etcétera. Entonces... teológicamente hablando, el cristianismo y aún el texto bíblico al que está apelando Milei ya no considera que Satanás tenga poder alguno sobre los... el poder que tiene Satanás es un poder de influencia, ¿está bien? Pero no una especie de soberanía por sobre los estados, ¿está bien? Eso es de Cristo. Eso es lo que dice el texto bíblico. Y ahora vamos a ir, porque no voy... Bueno, hasta ahí nada más. Esto no sé lo que es. Bien, ese es mi punto de vista al respecto. Y vuelvo a aclarar, más allá de que no comparto muchas de las ideas de Milei cuando apela a la interpretación tanto del texto bíblico como de hablar de fe y cosas por el estilo, yo creo que en buena hora está apareciendo una persona que radicalmente y de forma contundente habla de estos temas sin ningún tipo de pasividad o poniendo paño frío. No, en los tiempos que corren necesitamos personas que hablen de esta manera y evidentemente dice la palabra, ¿no? Que cuando las personas callen aún las rocas hablarán y gritarán, ¿no? Entonces creo que ante la ausencia de un montón de líderes cristianos que deberían ocupar ese tipo de rol, haciendo oír la voz del cristianismo, ¿no? Y transmitiendo estos valores, ideas, creencias de forma tan contundente, creo que Dios utiliza otros instrumentos para la ocasión. Ese es mi punto de vista. Los leo, no sé qué piensan ustedes.